Bueno, en el video de hoy vamos a ver una pequeña introducción a GNU Make, que es una herramienta que nos sirve mucho para optimizar el proceso de compilación y generación de ejecutables. Nosotros, cuando desarrollamos en C, estamos acostumbrados a escribir un comando muy largo en la terminal, en el cual básicamente decimos primero el compilador, después las opciones que queremos para compilar, y finalmente decir, quiero pasar de todos estos archivos .c que tengo acá a un ejecutable. El problema de esto es que el proceso de compilación es un proceso mucho más complejo que un solo comando en la terminal. O sea, por detrás hay muchos pasos intermedios que son los que podemos optimizar con el Makefile. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo escribo nuestro comando largo? Cuando yo escribo este comando largo, tenemos básicamente tres pasos. Primero tenemos todos los archivos fuente. Esos archivos fuente los compilamos a archivos objeto y esos archivos objeto los enlazamos a un ejecutable. Entonces, como verán, de cada archivo fuente puedo sacar un respectivo archivo objeto, que son todos los archivos objetos que tengo son enteramente independientes, no se conocen entre sí hasta que yo los enlace. Entonces, no hay motivo por el cual cuando yo tengo un error en un archivo fuente tenga que recompilar todo lo que tengo en el directorio. O sea, si yo tengo un error en solo un archivo .c, nada más tengo que recompilar ese archivo .c a su nuevo objeto y ese nuevo objeto ya arreglado lo vuelvo a enlazar con todos los anteriores. Yo nunca toco los archivos objeto que funcionan, que están correctos, y me ahorro pasos de compilación, haciendo mucho más sencilla para la computadora el proceso entero. Por ejemplo, yo tengo acá dos archivos fuente, que son el main y el vector, que es nada más una estructura en su respectivo archivo. Estos archivos van a respectar a dos objetos. De main.c pasaré a main.o y de vectordinámico.c pasaré a vectordinámico.o. Y esos dos .o son los que generarán finalmente mi programa. Entonces, de la manera en la que lo hacíamos antes, de la manera que es la manera larga, sería esta: gcc main.c vectordinámico.c -o ejecutable. Esto es pasar de dos archivos fuente a un ejecutable. Si yo me equivocase, si yo tuviese que arreglar un error, acá tengo el ejecutable, si yo tuviese un error en el main.c y volviese a llamar a este comando, estaría recompilando el vector y eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera con pasos intermedios? Con la opción "-c". Yo puedo hacer gcc main.c-c, esto me genera el objeto main, y gcc vectordinámico.c-c, esto me genera el vectordinámico.o. Entonces, ahora que tenemos dos objetos, sí podemos enlazarlos entre sí a un solo ejecutable. Entonces acá tenemos nuestro nuevo ejecutable. ¿Qué pasa ahora si yo me confundí en el main.c? Nada más, supongamos que tengo un error, lo arreglo, nada más vuelvo a llamar al main.c y al ejecutable y al objeto y vuelvo a tener el nuevo objeto. Entonces, ahora simplemente si yo quiero rehacer el ejecutable, vuelvo a llamar al comando en donde compilaba de objetos a ejecutable y no tuve que recompilar el archivo vectordinámico.c porque no cambió nada en mi archivo objeto vectordinámico.o. Bien, entonces es con el Makefile que queremos agarrar y empezar a decir qué objeto depende de qué archivo, para poder decir no recompiles todo el tiempo, solo compila exactamente lo que quiero en todo momento que quiera. ¿Cómo es la estructura básica de un Makefile para poder hacer esto? Un Makefile se compone de reglas. Estas reglas son un objetivo. Por ejemplo, quiero generar mi ejecutable, quiero generar mi objeto, quiero limpiar mi directorio.
cualquier objetivo que sea, cualquier cosa que se me ocurra, que depende de otras cosas, y estas dependencias son los archivos de los cuales dependo. Si yo quiero generar un ejecutable, dependo de sus objetos. Si yo quiero generar un objeto, dependo de sus fuentes. Y así, y luego, ¿qué va a pasar? O sea, una vez que digo de quién dependo, tengo que decir cómo funcionan esas dependencias. Entonces, veamos con un makefile sencillo cómo podemos hacer para compilar y pasar de archivo fuente a un ejecutable. Yo acá tengo nuestro makefile sencillo, un módulo de pruebas, un trabajo práctico y las pruebas de este trabajo práctico. Son 3 fuentes que van a generar un ejecutable. ¿Cómo lo van a hacer? Con este makefile. Este makefile tiene 2 reglas. Primero, la regla de ejecutar el programa. O sea, nada más correr el programa, .. ejecutable. Y luego, la regla de compilar el programa, GCC, etc. Entonces, yo nunca voy a poder correr un programa si este no está compilado. Es por eso que la regla run depende de la regla build. O sea, correr depende de compilar. Y por otro lado, yo nunca puedo compilar si no tengo los archivos fuente. Entonces, la regla de compilar va a depender de los archivos fuente. Lo que yo tengo a la izquierda de los 2 puntos es lo que quiero hacer, lo que quiero lograr. Y lo que tengo a la derecha de los 2 puntos es de quién dependo, sea un archivo o otra regla de mi propio makefile. Entonces, vemos acá que la regla run llama al .. y la regla build llama a GCC como veníamos haciendo. ¿Cómo podemos ejecutar estas reglas? Sencillamente escribiendo el comando make y la regla. Si yo llamase a make build, voy a compilar, y si yo llamase a make run, voy a ejecutar. Compilemos. Make build llama exactamente al comando que yo le escribí en mi makefile. Entonces, gcc ejecutable. Y make run llama al ejecutable, a compilar, porque le dijimos que dependa de compilar, y luego al .. Y esta es la ejecución de mi programa. ¿Cuál es el problema con este makefile? Lo que veníamos diciendo, que yo estoy diciendo que mi ejecutable depende de todos mis archivos fuente. Entonces, si yo fuese a cambiar el trabajo práctico, cuando llamo a make build, estoy compilando todos los archivos fuente. Y eso no es lo que quiero. Lo que veníamos diciendo es que los archivos fuente llaman a los archivos objeto. Y son estos archivos objeto los que sí generan el ejecutable. Entonces vayamos a un makefile más avanzado. Yo tengo en este directorio exactamente los mismos archivos que antes. Nuestro módulo de pruebas, nuestro trabajo práctico y las pruebas del trabajo práctico. Esta vez lo que quiero lograr es que las pruebas del trabajo práctico.c vayan a las pruebas del trabajo práctico.o. Que el trabajo práctico.c se convierta en el objeto trabajo práctico y que el módulo de pruebas se convierta en el objeto módulo de pruebas. Son estos nuevos 3 objetos los que yo voy a usar para la generación de mi ejecutable. ¿Cómo hago eso? Con el nuevo makefile. El nuevo makefile es muy parecido al anterior. Tengo las reglas run y las reglas build, solo que ahora le agrego todo este concepto de los objetos. Entonces, la regla run de ejecutar el programa, nuevamente, solo depende de compilar el programa. Y ahora, compilar el programa, en vez de depender de los archivos fuente, depende de los archivos objeto. Esto hace que, cuando yo llame a compilar, voy a llamar primero al archivo objeto del trabajo práctico. Este archivo objeto del trabajo práctico va a depender del archivo fuente del trabajo práctico, el archivo .c. Y ahí se va a ejecutar su comando. Termina de generar el objeto y vuelvo a la compilación. Y de ahí llamo al siguiente objeto. Finalmente llamo al último objeto que estoy creando. Y esos son los objetos que enlazo. Entonces, si yo llamo a compilar, va a haber 4 reglas que sucedan. La primera, 4 comandos, perdón. La primera va a ser llamar al objeto TP0. El objeto TP0 va a llamar a su comando. La segunda va a ser llamar a las pruebas. Eso va a tener su propio comando. La tercera va a ser llamar al módulo de pruebas, que va a tener su comando. Y una vez que tengo ya estos 3 objetos por separado, los voy a finalmente enlazar
en la misma regla de compilación. Entonces, llamando a makeBuild, agarro y genero el objeto TP0, el objeto TPPruebas, el objeto testing, y esos son los que yo enlazo. Si yo fuese ahora a equivocarme y arreglar un problema en las pruebas, cuando yo llame de nuevo a la compilación, lo único que va a suceder es que se llame nada más a la regla de las pruebas. O sea, estas dos compilaciones no van a ser vueltas a ejecutar. ¿Por qué? Porque no tuvieron problemas. O sea, no habría motivo por el cual yo tenga que compilar de nuevo archivos que funcionan correctamente. Sí voy a llamar de nuevo a enlazar porque generé un nuevo archivo objeto. Pero ya me estoy ahorrando dos compilaciones que antes no me ahorraba. Entonces, es este el poder del makefile. Es agarrar y no estar compilando todo el tiempo. Nada más compilar exactamente lo que quiero, exactamente en el momento que quiero. Entonces, es esto lo más importante del makefile. Su manera de resolver las dependencias, resolver las reglas. O sea, saber en qué orden está corriendo los comandos que yo le indiqué y ver cómo esto es mucho más inteligente que lo que yo podría hacer a mano, por así decirlo, en la terminal. Por ejemplo, cuando yo llamo, lo que veíamos recién, cuando yo llamo a ejecutar con makeRun, dependo de que esté compilado, que es makeCall o makeBuild. Que esté compilado dependa de que exista el ejecutable enlazado de los objetos. Este ejecutable entonces depende de que los objetos existan, de que ya estén compilados. Y estos objetos dependen de sus archivos fuente. Entonces, bajo en el dominio de reglas y llego a la compilación del archivo fuente. Y luego empiezo a ir para atrás. Primero compilo los archivos fuente y ya tengo los archivos objeto. Los objetos los enlazo a el ejecutable. Y una vez que tengo el ejecutable y está compilado, agarro y ya tengo mi ejecutable listo para ser ejecutado justamente. Entonces, llamar a ejecutar va a llamar a enlazar, que va a llamar a compilar, que va a finalmente hacer todo el trabajo en dominó. Una vez que se entiende eso, que es el mayor concepto de makefile, ya me puedo preocupar por los detalles y la sintaxis y todas las partes raras del makefile. Pero la realidad es que con que yo tenga un makefile que compile mi ejecutable de manera inteligente, es decir, cada objeto por separado, ya tengo toda la optimización que necesito. Acá podemos ver un par de objetivos mágicos o reglas usuales en nuestro makefile. La regla más usual, más allá de compilar, es la regla de ejecución, que es la que acabamos de hacer, punto barra, el ejecutable. ¿Qué vemos acá? Este pesos, paréntesis, constante, es lo que se llama un macro del makefile. Yo puedo agarrar en un makefile en las primeras líneas y definir mis constantes. De la misma manera que en un desarrollo de un programa yo escribo constantes en un archivo fuente para que sea más fácil la programación y para que sea más clara y explícita, lo mismo puedo hacer en el makefile. Por ejemplo, en este makefile veo que yo digo que el macro ejecutable se va a llamar bd. El macro cfiles van a ser todos mis archivos fuente y el macro hfiles van a ser todos mis archivos h. Entonces, lo que sucede aquí es que yo puedo agarrar todo el resto del makefile y copiarlo y pegarlo en otro directorio, reemplazar las macros y tener un makefile bastante portable, bastante intercambiable entre directorios. Ahora yo nada más, en vez de llamar al nombre del ejecutable explícitamente y hardcodeado, llamo a la macro, pesos, paréntesis, ejecutable. Entonces ese es uno de los trucos del makefile. Después hay muchos más que se pueden aprender, ¿no? Pero ese es el más sencillo. Otras reglas de las conocidas es llamar a Valgrind, que es un perfilador de memoria. Entonces, llamar a Valgrind va a depender de que esté compilado y luego el comando de Valgrind. Y acá nuevamente uso un macro que es las opciones que le voy a pasar a Valgrind, bflags. Otro objetivo mágico es el de depuración del programa, que es con gdb, un programa
específico para el debugueo de ejecutables. Y finalmente, otras reglas son, por ejemplo, limpiar nuestro directorio con el comando rm de Unix, que lo que hace es sacarme de encima y borrar los archivos ejecutables, objeto y demás, una vez que yo se lo especifico acá. Y un objetivo que sea, por ejemplo, de agarrar y poner todo en un archivo .zip listo para ser enviado o lo que sea. Bueno, entonces esta fue una muy pequeña introducción a esta herramienta Makefile, que es muy poderosa y es verdad, está llena, y me refiero a llena de trucos, cosas raras que se le pueden poner al archivo para que sea más portátil, más universal, más poderoso y demás. Pero lo más importante es quedarnos con el concepto de por qué tendría yo un Makefile en mi proyecto. La realidad es que los proyectos no suelen ser, los proyectos en producción no suelen ser 3 archivos fuente de menos de 100 líneas. Un proyecto en C puede ser miles y miles de archivos. Y si yo estoy todo el tiempo compilando esos miles y miles de archivos para generar un ejecutable, entonces estoy malgastando los recursos de la computadora, le estoy haciendo hacer cosas de más. El Makefile es esta herramienta muy poderosa que sabe en qué orden ejecutar nuestras reglas y nuestros objetivos y hace lo mínimo indispensable para que el ejecutable funcione. No va a estar compilando. Si yo tengo un problema en uno de 1000 archivos, solo me voy a preocupar por recompilar ese uno de 1000 archivos. De la manera vieja en la que estábamos trabajando, estaría todo el tiempo recompilando esos miles de archivos y perdiendo muchísimas horas de trabajo esperando a que se termine de compilar.